Hola, hoy continuamos con la séptima y última de las 7 iglesias que recibió una evaluación espiritual, la iglesia de la Odisea. El versículo 14 dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Esta fue una ciudad rica e importante, fundada por el rey Antíoco II, cuya esposa se llamaba la Odisea. De ahí el nombre de esta ciudad. Su nombre quiere decir gobierno de la gente y es también conocida como la iglesia apóstata de los últimos días. La palabra apóstata significa básicamente alguien que ha abandonado, en este caso, el fundamento sobre el cual se encontraban. Esta es la única iglesia a la cual Jesús la llama en una manera particular. En el original a las otras 6 iglesias les dice en su saludo inicial a la iglesia que se encuentra en tal o cual ciudad. Pero a esta ciudad le dice directamente a la ciudad de la Odisea. Iglesia. Perdón, a la iglesia de la Odisea. Porque en el original la palabra la Odisea quiere decir, como dijimos, gobernado por la gente o gobierno de la gente, ¿verdad? Como una democracia se puede decir. Entonces esta iglesia de la Odisea no estaba gobernada por Dios, sino que estaba gobernada por la gente. Y en nuestros días es como muchas iglesias que se autodenominan cristianas, pero que en verdad son iglesias para sentirte bien, para animarte, para motivarte, para enriquecerte, ¿verdad? La prosperidad, para socializar muchas veces. Hablan del pecado. Y ahorita que estamos hablando de iglesia, también estamos hablando de manera individual. Tenemos que checar nuestro corazón y ver dónde está nuestro corazón, ¿verdad? Estamos en la iglesia solo para socializar. O sea, la iglesia es el cuerpo de personas, de creyentes, de personas reunidas. Entonces tenemos que ver esto que nos aplica también personalmente a nosotros, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay así en las iglesias en este momento, ¿verdad? Sí. Y la iglesia de la Odisea en nuestros días se encuentra en Turquía físicamente, como el resto de las otras 7 iglesias, de las 6 iglesias, y actualmente yace en ruinas, ah, junto a una ciudad que se llama Denizli, con Z, y cerca de Onas, que es la que conocemos en la Biblia como Colosa. Y lo vamos a estar viendo mientras vamos a través del estudio. Entonces, en esa ciudad interesante convergían o se juntaban tres vías muy importantes. Entonces, comercialmente, de toda esa área de Asia Menor. Entonces, era un lugar de mucha influencia, porque por ahí pasaban el comercio y todo. Y ahorita vamos a estar viendo un gran centro bancario de oro, de monedas de oro en ese lugar. Wow. Bueno, se dice que era conocida la Odisea porque se jactaba de 3 cosas. La primera es, como Edgar acaba de mencionar, de riqueza financiera. La segunda es por una extensa industria textil. Y la tercera es por su medicina, particularmente para los ojos y los oídos. Sí, la Odisea era una ciudad súper famosa porque en ella había muchos oculistas y de los mejores, que curaban todo lo que tiene que ver con los ojos, ¿verdad? Por si alguien no sabe lo que es un oculista, ¿verdad? Interesante que Jesús hace referencia a, a todas las cosas que identifican a esta ciudad. También la ciudad tenía teatros, como muchas otras. Tenía un estadio, tenía gimnasio. Era una ciudad bastante de infraestructura, era muy, muy buena. Entonces la gente de la Odisea construyó un inmenso acueducto que incluso está en las ruinas en nuestros días, para traer agua caliente a esa ciudad de un lugar donde existían yacimientos de agua termales súper, súper calientes, que se llamaba Herápolis, la ciudad. Entonces de ahí venía un acueducto que llegaba a la ciudad de la Odisea. Pero interesantemente en el viaje del recorrido del acueducto de una ciudad a otra, cuando llegaba a la Odisea, la agua ya estaba tibia.
y cuando llegaba a la siguiente ciudad que era Colosas, la agua ya llegaba fría. Wow. O sea, en el transcurso de ese acueducto. Era bastante largo. A manera de nota, esta carta también es bastante severa, porque todos son reproches. Creo que fue la anterior a Filadelfia también, Sardis, que también recibió puro reproche. Entonces no tiene ninguna alabanza de parte de Dios, ningún reconocimiento, y es algo bastante triste. Sí. Bueno, la segunda parte del versículo 14 dice, He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Bueno, con 3 títulos se presenta el Señor, ¿verdad? A la Odisea. Uno, el amén, ¿verdad? Esto habla de la firmeza, de la veracidad, de la fidelidad de Dios. Y como adverbio, de cierto, como el adverbio, como lo utilizamos, es de cierto, así es, así sea. Así cuando es Dios es así es. Así. Y cuando nosotros decimos amén es así sea, en la voluntad de Dios, ¿verdad? Wow. Entonces, pero es cierto, es veraz. Así que Cristo es como quien dice la garantía de la verdad divina, ¿verdad? Al ser Él el mediador como dice Hebreos, entre Dios y los hombres, ¿verdad? Es decir, el soporte es firme, la base es firme, que es la base que es Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que nos está dando a entender aquí, que es inconmovible, ¿verdad? Comparado con una ciudad como la Odisea, que tuvo muchos terremotos y fue sacudida varias veces. Entonces, como diciéndole, este es nuestro fundamento, no es una ciudad, porque la ciudad se puede destruir, pero Jesús es nuestro fundamento firme. 2, también se dice que es el testigo fiel y veraz. Nos habla de un testimonio, el testimonio de Jesús, fidedigno, que podemos tener confianza. Alguien que sabe lo que dice, ¿quién? Dios, Jesús. Alguien que dice lo que sabe, es Jesús. Él todo lo sabe, ¿verdad? Comparación de la Odisea, que era una iglesia hipócrita, lo vamos a ver ahorita, y el Señor lo reprende directamente. Sí. Y 3, el principio de la creación de Dios. Simple y sencillamente, no nos vamos a meter en detalles, algún día vamos a llegar ahí, o algún día vamos a hablar de sectas, o vamos a hablar de la deidad directa de Jesús, pero aquí cabe mencionar que en el original no dice protos, primero, en orden, sino que arque, que es el principio, ¿verdad? En el sentido de que vemos, por ejemplo, en Juan 1.3 lo vemos en Colosenses 1.16 y en otros más. Así que puede significar que Jesús es aquel por medio del cual Dios creó todas las cosas, pero también puede significar que Jesús es el creador de todas las cosas, ¿verdad? En el principio el verbo era con Dios, Jesús. Perdón. Sí, el verbo era con Dios, hizo carne. Y después en la creación vemos, ¿verdad? El Espíritu se movía sobre las aguas, el Padre hablando la palabra, la que creó, ¿verdad? El creador. Pero las dos cosas son ciertas. Él es el creador y arquitecto. No solamente de la creación, sino de nuestra fe. Es como el iniciador y el terminador de nuestra fe, ¿verdad? Y es y interesantemente que se aplica bien a Cristo aquí. Es como Él es el fundador. Él es la base, Él es el testimonio, Él es el fundador de la iglesia, ¿verdad? No un hombre. El 15 versículo dice, yo conozco tus obras, Dios lo sabe todo, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ni eres frío ni caliente puede tener dos connotaciones. La primera, imagina un día muy caluroso como los que suele haber en Colima, ¿verdad? Húmedo. Húmedo, sí. Un vaso de agua natural, helada, sería muy deliciosa y refrescante. O imagina una noche muy fría. Una bebida caliente sería muy reconfortante. Entonces, esta tibieza habla de inutilidad. Jesús les está diciendo, no sirves para nada, ni para refrescar, ni para confortar. Ellos podían entender bien lo que Él les quería decir, porque el agua que llegaba a ellos, como Edgar les explicó, y bebían, era tibia, algo que no es agradable, ¿verdad? Claro que sí. A nosotros nos encanta el café, sí, bien caliente, recién hecho.
delicioso. Ajá. O nos gusta el café helado, un frappuccino, bien helado. Pero cuando está tibio lo tiramos, No. lo tiramos al zinc. Otra ¿verdad? cosa Lo tiramos. que en México es número 1 consumidor, es la Coca-Cola. ¿Alguna vez has probado una Coca-Cola media tibia? O sea, es A horrible. fuerza sí, ¿verdad? Sí, es Siéntate que te horrible, quema ahí. sí, no la disfrutas, o sea, No. guácala, ¿no? Y la segunda connotación es que Jesús, por supuesto, desea que haya en nosotros una pasión por nuestra relación con Él. Esto sería en este caso ser caliente, arder en amor por Él. Pero si no, ser frío, que en este caso indicaría estar alejado de Él como una oveja descarriada que va a sufrir las consecuencias de alejarse de su pastor, como ser acechado por lobos, perderse, sufrir fracturas, de tal manera que el miedo y los tropiezos le hagan calamar nuevamente y entonces Él podría ir a buscarla y rescatarla. Desafortunadamente esta iglesia no tenía ni una cosa ni otra. De tal manera que Jesús no puede hacer nada por ella. Triste, ¿verdad? Interesante lo que dijiste ahorita porque muchas veces cometen el error con este texto de decir que Jesús está hablando de los cristianos y de los incrédulos. Pero en realidad no, está hablando de cristianos. Sí, dice a las iglesias. Ajá. Entonces, aunque era una iglesia gobernada por la gente, eran cristianos. Y como tú dices, o estaban alejados del Señor o tenían una relación fuerte con el Señor, ¿verdad? Entonces eran en medio. Nada. Y eso no era nada, ni de aquí ni de allá, como la India María. Inútiles. Entonces era inútil. Y aquí nos dice, pero está hablándole a una iglesia. Y lo vamos a ver más adelante cuando vemos tocando la puerta, perdón. Y eso nos habla de una relación, lo que tú acabas de mencionar. Una relación no comprometida con Dios, sino superficial y muerta, tipo más o menos como la iglesia y el Estado, cuando se casaron, la segunda iglesia. Pero esto es más fuerte porque ya Satanás ya está infiltrado en la iglesia. Y en este momento, una de las cosas que ahí pasaban es que había muchos eventos. Por ejemplo, vimos que había un coliseo, había una arena y un estadio y un ¿cómo le llamaban? ¿Teatro? Un teatro. Entonces, eso nos habla de distracción, entretenimiento. Y es lo que vemos en muchas iglesias y lo vamos a tocar ahorita, ¿verdad? Enseguida vienen las consecuencias de la tibieza. Dice, te vomitaré de mi boca. Pero aún es bastante gráfico, ¿verdad? Me da más cuando leo cosas así, pero Señor me da fuerzas para hablar. Pero aún así se le ofrece a la iglesia de la Odisea arrepentirse, ¿verdad? Le dice, retoma el camino correcto, la senda en la que estabas. Tal vez te digas a ti mismo, esto me suena muy familiar. Y lo acabo de mencionar ahorita, lo voy a expandir un poquito. Y esto es porque la iglesia de la Odisea, en el contexto histórico, se refiere a la iglesia apóstata. Tú lo mencionaste al inicio, un adelanto. Y esto compende del año 1900 hasta nuestros días. Ese es el contexto histórico de lo que se refiere la iglesia a la Odisea. En otras palabras, comentamos que las últimas 4 iglesias duraban hasta el rapto, hasta el final de la era de la iglesia, de la era del espíritu, de la era de la gracia. Pero específicamente esta iglesia de la Odisea va a prevalecer hasta el momento en que el Señor regrese y nos lleve con Él mismo. Sí. Ahora tenemos iglesias amigables, tibias espiritualmente, llenas de legalismo, ¿verdad? Confiando en sus obras en lugar de la gracia, como le decía Pablo a los Gálatas. Empezaron en el espíritu, pero terminaron en la carne. Empezaron aceptando la gracia y terminaron diciendo, no, por lo que yo hago soy salvo. Y eso lo odia Dios, lo repudia. Otras confiando totalmente en sus cuentas bancarias, en lugar de confiar en la provisión de Dios. Iglesias indiferentes que solo se preocupan por llenar asientos. Oh, mi iglesia tiene 10,000 personas. Sí. O queremos que este lugar se llene en el nombre de Jesús, en vez de ver las almas, las vidas, las personas. Me gusta lo que dice Pastor Art. Dice, ministerio es gente. Entonces debemos de ver almas, ¿verdad? Me encantó esa frase. No más simple no se puede poner. Pero son iglesias tan grandes que terminan siendo autosuficientes como lo era la Odisea. Por eso ya para este tiempo Jesús está afuera de la iglesia.
esperando entrar en la iglesia, ya que lo han expulsado y no se han sometido a él. Imagínate que llegues a tu casa, tú eres dueño de tu casa, tú la amueblaste, y que te saquen, que te saquen para afuera, tu familia, y que te corran, que te expulsen. Ujú, Es mi casa, vas a decir. Esta debería ser mi casa, debería estar yo ahí adentro, ujú. pero no estás. Es triste, porque las personas que están adentro no están reconociendo quién es el dueño, quién es el que ha proveído, el que es el encargado, se puede decir. Ah, pero es triste lo que está pasando ya para este momento. Ya Jesús ya... ¿Te acuerdas cómo inició? Al inicio, ¿verdad? Con la persecución y todo. Era el centro y ahorita está afuera ya. Sí, La decadencia de la iglesia. sí. Y es interesante lo que dices porque, como dijo Edgar, fue destruida por un gran terremoto. Y esta iglesia, esta ciudad, perdón, se negó a recibir la ayuda del gobierno romano, no lo quiso aceptar, porque se sentía tan autosuficiente, o sea, su soberbia era tanta que ellos mismos reconstruyeron con sus propios recursos. Entonces, es una idea de cómo la iglesia también adoptó esa, Sí. no aceptó, no quería la ayuda de Jesús, o sea, ellos se autosuficientaron, como quien dice. Se hicieron Sí, autosuficientes. ajá, Ujú. sí. Y mira, el predicador Hafner dijo, la causa de Cristo ha sufrido el mayor daño por aquellos que solo van a la iglesia a calentar blanca, lo llaman Señor y no lo obedecen, que por publicanos y pecadores. Ya. Fuerte, ¿verdad? Es triste. Sí, bueno, los teólogos, o sea, una forma más teológica se le llama fariseísmo, ¿no? O sea, que cayeron en la misma actitud que cayeron los fariseos. Ya lo hacían todo por rutina, por hacerlo, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado nosotros de no hacer eso, de no caer en la rutina. Nuestra relación tiene que estar viva porque Jesús está vivo, el Espíritu Santo está en nosotros y tenemos que estar reavivando, como le dice Pablo a Timoteo, ese don, estar revivando esta relación con Dios, ¿verdad? Por así decirlo. Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, ese mismo predicador Hafner dice que el Espíritu es el agua, Dios siembra, el Espíritu es el agua que riega, que para mantenerte vivo, verde, en relación con Dios. Entonces no estaba presente ahí con ellos. Pablo lo dijo, Pablo lo dijo, no es ni Apolo ni yo. Nosotros sembramos, otro riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Y el 17 dice, porque tú dices, mira, a la Odisea lo que decía, ¿ok? Él dijo al inicio, yo sé todo, yo sé tus obras. Entonces le dice, tú dices, yo soy rico. ¿Eran ricos? Sí, materialmente. Y me he enriquecido. Bah, Sí. un banco mundial, el centro de Suiza, actualmente un bancos suizos, los mejores del mundo. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Tenían dinero, tenían entretenimiento, tenían de todo. Algo como Estados Unidos, ¿verdad? Hollywood. Aquí en Estados Unidos tenemos a Hollywood, el país más próspero del mundo. Bueno, son similitudes, o sea, no podemos aplicar todo, pero ustedes se dan una idea. Y no sabes que eres un desventurado, un miserable, ciego y desnudo. Wow. Le está diciendo desnudo a una ciudad que era famosa por sus trajes de seda negra, que hasta brillaba la seda. Y le está diciendo, no, estás desnudo. ¿Tú crees que estás vestido? ¿Tú crees? ¿Ah? Ese es el problema cuando creemos la verdad, la mentira, perdón. Entonces estamos engañados. Pero le dice 5 cosas y va directo a la reprensión. Desventurado, miserable, pobre, ciego, aunque tenían, se podría decir, era el centro de la oftalmología, o de los de los oculistas, perdón, famosos, más famosos de ahí de todo el imperio romano. Y le dice, estás ciego. Incluso ahorita vamos a tocar que había una pomada que hacían ellos. Sí. Eran famosos también por esa pomada. Y le dice, no, Frigio, eres ciego y estás desnudo. Y esa es la verdad. Sí, o sea, puedes tener todos los mejores doctores del mundo para los ojos, pero aún así estás ciego, o sea, le estás diciendo, no te sirve de nada todo lo que... Sí, wow. Mucha gente dice, yo quiero ser rico para ser feliz.
Y tenemos a Rockefeller, que era un multimillonario, billonario. ¿Y qué le dijeron? ¿Cuánto dinero más te falta para ser feliz? Decía $1 más. Un poco más. Y $1 más. Y $1 más. Y así se la pasó. Pero el dinero no es la felicidad. Cristo es nuestra felicidad. Noten que a la iglesia de la Odisea no se le mencionan herejías, como algunas de las otras. Contiendas ni inmoralidades, sino que es peor, es orgullo. Como dijiste tú, ¿verdad? Es me gusta eso esa palabra que se usa, soberbia. Legalistas, resultado de una vanidad espiritual, ¿verdad? Lo que yo hago me hace más acepto a Dios, cualquier cosa. Los cristianos de la Odisea, al disfrutar de su riqueza material y sus comodidades, se creían especialmente bendecidos por Dios en la prosperidad de sus negocios y le daban gracias por su autosuficiencia. A Dios, imagínate. Y falta de confianza era la que mostraban a Dios, ¿verdad? Porque no tenía, la autosuficiencia te hace confiar en ti mismo, valga la redundancia. Entonces ya no dependes de Dios y te aleja del Señor. Así que la iglesia de la Odisea se jactaba de no necesitar nada, dice el Señor, pero el Señor Jesús le descubre su verdadera condición. Eres desventurado, miserable, menesteroso, ciego y desnudo. Sí. Bueno. El 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, fuerte, ¿verdad? Sí. Aquí vemos este consejo del Señor que realmente es fuerte, directo, pero no está tratando de destruirlos con sus palabras, sino de traerlos de regreso, que entiendan, que escuchen, que vean su situación y vuelvan a Él. Jesucristo es el único productor y proveedor de la vida y de la fe, de todo lo que necesita un creyente para su riqueza espiritual. Por eso hay que adquirirlo de Él. No se trata de comprar con dinero, sino de adquirirlo gratis. Él mismo lo dice, venid y comprad de mí, ¿verdad? En Isaías. Ya hablamos que las ropas blancas para cubrirse son símbolo de la justicia imputada, de santidad de vida, de paz, de victoria y de alegría festiva, en contraste a las espléndidas telas de lana negra de las cuales hablaba Edgar, que ellos producían en esa ciudad. Y frente a los famosos polvos frigios también, con los que fabricaban en la Odisea ese ungüento, se podría decir, para las enfermedades de los ojos, Cristo les recomienda que se apliquen eso en los ojos. Es una referencia espiritual, obviamente está poniendo cosas materiales, se puede decir, pero les está dando un sentido espiritual, Claro. ¿verdad? Para los ojos del corazón, a fin de que así puedan apreciar las verdaderas valores de las cosas. Y el versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. La reprensión de Dios siempre tiene un objetivo. No es castigo como nosotros lo conocemos. Como tú dices, le está diciendo y le dice, arrepiéntete, ¿verdad? Siempre tiene ese objetivo de traer al descarriado o al incrédulo a sus pies, a Él. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y mucha gente no le gusta escuchar eso, ¿verdad? Que castiga a todos los que ama. Una vez le comenté eso a un hermano ahí en la iglesia, una persona, un cristiano, y me dijo, no, ¿cómo vas a creer que Dios dice eso? Y le mostré el versículo, y hay otro versículo que lo muestra también. Y no, se negó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quitar lo que nos gusta y lo que no nos gusta? Dios así es. Pero Dios tiene un objetivo. Lo vemos de diferente forma, pero Dios tiene un objetivo siempre cuando nos reprende. Aquí le dice, es el arrepentimiento, que se arrepientan, ¿verdad? Sí. Pablo mismo le dice a él, porque la tristeza de Dios trae arrepentimiento. Más la del mundo lleva perdición. Sí. Pero en esta carta, llena de reproches, sorprende y emociona que el Señor le dice en este versículo. La primera parte nos recuerda que le dice lo que le dice aquí en este versículo, que la primera parte nos recuerda, y aquí se usa el verbo filo. O sea que este verbo, ya lo habíamos visto en Fileos, ¿no? Filadelfia. Un afecto entrañable y que implica contenido emocional.
Okay. Ese amor no es cruel en la educación, el de Dios, sino que es correctivo, ¿verdad? Y es con propósito, es lo más importante, ¿verdad? Y aquí le está diciendo, el propósito es que se arrepienta. Y es de notar que cuando dice, sé celoso pues y arrepiéntete, el primer verbo está en presente continuo y el segundo en abristo de urgencia y determinación decisiva. O sea que el arrepentimiento tiene que implicar la situación de la complacencia por una celosa preocupación. O sea, tienen que en verdad sentirlo en su corazón. Interesantemente, el verbo celeue, ser celoso, es de la misma raíz que el adjetivo cestos, que es caliente, que es de lo que está hablando el agua. O sea, que te sean calientes, de los versículos 15 y 16. O sea, sé ferviente, como tú dijiste al inicio, ¿verdad? Sé caliente, como muchas veces tenemos ese dicho dentro del cristianismo que le dice, está en fuego, ¿ah? Está en fuego ese, o estoy en fuego, que quiere decir que estás en el espíritu y que estás sensible a la voz de Dios y que estás obrando para Dios. O sea, estás en tu prime, como le dicen. Con Dios, en tu relación es fuerte con Él. Ajá. Sí. Bueno, el versículo 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Qué postal, ¿no? Y sí. Una iglesia que abandonó a su Señor, su Salvador, que lo echó de sus vidas. Y sin embargo, la postal aquí es que Jesús le dice, me dejaste, sí, pero aquí estoy, aquí sigo llamándote, esperándote que abras tu corazón y me dejes entrar nuevamente y tengamos la relación que te unió a mí, con la cual comenzaste. Cuando dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, está hablando de una relación íntima, de alguien que se conocen bien, que participan del mismo pan, de la misma copa. Es una relación muy, muy íntima, muy bonita. Entonces, a eso se refiere. Sí, porque en el Medio Oriente, pues, comer es algo más que simplemente satisfacer una necesidad. Sí. Literalmente quería decir que te comías los gérmenes con el que comía, porque usaban las manos, comían del misma taza, del mismo todo. Sí. Entonces, no sé ustedes, pero a mí no me gusta compartir de mi vaso. Pero imagínense, ese es el contenido de eso. Sí. Porque nosotros pensamos, vamos a poner unos tacos ahí con el vecino. Y no tiene mucha importancia. Pero para la mentalidad del Medio Oriente es algo muy, muy especial. Sí. Entonces Jesús le está diciendo de la relación, cenará conmigo, ¿verdad? Y qué triste que Jesús está afuera, ¿verdad? Sí. Aquí estoy a la puerta, o sea, había una vez un pintor muy famoso y él quiso plasmar este versículo en una pintura y lo puso en una exhibición y preciosa pintura. Y un señor vino y se dio cuenta de un error. Y viene y le dice, oiga señor, aquí veo que la pintura está basada en Apocalipsis 3, y ahí dice que Jesús está a la puerta y toca, y si abre, entrará con él, y cenará con él, y él conmigo. Le dice, pero veo que su puerta no tiene manija. Por picaporte. Ajá, y le dijo, no, es que Jesús está afuera tocando, pero la manija está por dentro para que tú abras tu corazón. Sí, porque él no va a forzar. Él no va a forzar, entonces él está diciendo, él no la va a abrir. Él dice, yo estoy tocando. Te estoy llamando. Arrepiéntete, abre la puerta y entonces yo entro contigo, ¿verdad? Así que hoy tenemos sectas que dicen ser cristianas y no lo son, como los testigos de Jehová y los mormones, entre otros muchos. La situación de la iglesia es triste y debe de dar sentido de urgencia a lo que decían los verbos anteriormente, de arrepentirse e invitar a Jesús en su corazón. La única solución para nuestro tiempo, ahorita, la iglesia como está ahorita, pongan en YouTube, en Facebook, los videos de gente sin corazón, como dice la palabra, y gente que los sigue por la ignorancia, no conoce la palabra de Dios. Pero la situación de la iglesia está muy, muy extremadamente llamada, y es triste y debe darnos un sentido de urgencia para arrepentirnos también nosotros
y a decirle a Jesús que nos perdone, que nos restaure. Regresar a ese nuevo amor, a ser calientes en la fe, fervientes, ¿verdad? Ay, esa palabra la usa Juan, se me hace fervientes, ser fervientes en espíritu. Esa palabra está ahí, ¿verdad? Okay. El 21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El llamamiento común, ¿verdad? El que tiene al que venza. O sea, como antes ya lo habíamos visto, el que resista hasta el final, ese, y cambie su actitud hacia Jesús, será salvo. Vean esta promesa futura, nos sentaremos con Jesús en el trono de Dios y del Cordero. Esto lo experimentarán solamente los que tengan parte en la primera resurrección, ¿verdad? Lo vamos a ver en Apocalipsis 24 y en el 22 también. El versículo 22 dice, ya por último, el mismo, ¿verdad? El mismo llamamiento, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, hoy vimos ya, como dijimos al principio, este es el último llamado que Jesús hace a las iglesias. Y tiene una razón esto, porque a partir del siguiente versículo, la iglesia no va a ser nombrada más, ¿verdad? Sí, vamos a hablarlo con lujo de detalle. Sí, vamos a hablarlo con lujo de detalles. Pero es importante que, como te dijimos la semana pasada, o sea, quizás tú no eres parte de una iglesia, porque aquí dice a las iglesias, pero también dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, también puedes vivir engañado, creyendo que vas el domingo al templo, pero toda la semana vivimos como un demonio, dijera alguien, pero el domingo nos convertimos en santos. Entonces, no es así. Como tú vistes, Dios anhela una relación íntima contigo. Ese fue el propósito de tu creación, que tú le glorifiques a Él, tu comunión con Él. A Él le gusta, Él desea eso con su creación. Entonces, Él sabe lo que viene, Él sabe lo que nos espera si no nos arrepentimos. Él ya hizo todo lo que necesitaba hacer, como aquí te dice, está ahí afuera, está llamando a quien escuche. Y si tú le quieres recibir, lo único que tienes que hacer es abrir esa puerta. Entonces, ese es el llamado que Dios te hace y te incitamos a pedirte que lo recibas, que no, una vez más, que no dilates esto. Y en la aplicación personal, que es la aplicación individual, las 7 iglesias, no sé si vamos a hacer otro video específicamente ya hablando de la exhortación en general a las 7 iglesias, luego hacer un video acerca del rapto nada más y entrar al capítulo 4, o no sé cómo vas a querer hacerlo, pero si en dado caso no lo hacemos, estas 7 iglesias es una invitación a nosotros a reflexionar dónde está tu corazón. No quién es Jesús, sino quién es Jesús para ti personalmente. Está colgado, está muerto, es tu Salvador, es poderoso para cambiar, transformarte. Incluso con la última iglesia lo vemos. El legalismo, la autosuficiencia, todo eso habla de soberbia, un corazón duro y con esa capa de insensibilidad que no permite que Jesús entre y lo transforme. Entonces, has tratado de hacer las cosas a tu manera, etcétera, etcétera. Tenemos que ver dónde está nuestro corazón y lo más importante es qué vamos a hacer al respecto, ¿verdad? Vamos a invitar a Jesús a nuestro corazón. Entonces, lo que pasa cuando tienes una relación, se podría decir, a través de una iglesia o a través de un hombre, es que va a pasar eso. Vas a vivir como tú quieres 6 días y vas a venir un día y te vas a arrepentir y querer adorar a Dios y te vas a ir y va a ser un ciclo. Otros 6 días viviendo, como dicen por ahí, hijo del diablo, y el domingo hijo de Dios. Entonces, eso es lo que no lo quiere Dios. Y es lo que dice a tu manera. Entonces, nuestra relación es con Jesucristo directamente, con su palabra y tener comunión, ¿verdad? Como la comida, cenaremos con Él. Sí. Estaremos con Él, nos imputa la justicia, muchas cosas que se pueden aplicar ahí, pero eso es lo más importante. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Esperamos que sea tu Salvador, tu Redentor,
aquel que te da vida eterna, ¿verdad? En el cual confías con todo tu corazón y en el cual has dedicado toda tu vida, ¿verdad? Y en el cual está puesta toda tu confianza y estás esperándolo a Él, ¿verdad? Para esa redención eterna de nuestras almas. Sí. Y nada más tienes que saber una última cosa, si tú crees que puedes hacer una obra mayor que la que Dios hizo enviando a su Hijo a morir en la cruz, le estás diciendo a Dios que lo que hizo no fue nada, o sea, que está incompleto, lo estás ofendiendo. Entonces no hay nada que tú puedas hacer, nada que puedas agregar para la obra que Dios hizo por ti. Lo único que te pide es que creas. Así que te incitamos a que lo aceptes una vez más y gracias por acompañarnos. Te vemos el próximo video.